¿Se puede mejorar la consejería pastoral? Hola, soy el doctor Osvaldo Marino, pastor renovado y psicólogo clínico, y aquí quiero proveer una reflexión acerca de que sí, en efecto, se puede mejorar la consejería pastoral. Pero para esto debo hacer un pequeño recuento de mi propia experiencia al respecto. En los años 70 me convertí a Cristo en la tradición evangélica y mi pastor usó mi entusiasmo de recién convertido para llevarme a predicar a diferentes anexos de la iglesia a solo 2 meses desde mi bautismo. Bien pronto me dijo que Dios tenía un llamado a mi vida para el ministerio y que debía ir a prepararme al seminario. En aquellos días, para entrar al ministerio, primero había que pasar por el seminario y luego de 3 años de profundizar con temas bíblicos y teología más el griego y el hebreo, alcancé mi máster en divinidades. En 1980 tomé mi primera iglesia como pastor y aquí me di cuenta que me faltaban conocimientos de cómo asistir en las necesidades de las familias en cuanto a consejería pastoral. Recordando que en mi tiempo de seminario había tomado un semestre bajo el Dr. J. Adams en Filadelfia, pionero absoluto de la consejería bíblica, volví a leer todos sus libros sobre consejería pastoral. Me di cuenta que su sistema era muy bueno, pero para casos especiales, familiares, etc., especialmente con la desobediencia a la palabra de Dios. Pero no funcionaba con una cantidad más amplia de problemas, patologías psíquicas y emocionales. Esta falta de herramientas me hizo incursionar en la psicología científica, matriculándome en una universidad secular y terminando con un grado en psicología clínica en 1987. Entonces, con el conocimiento bíblico teológico que me permitía conocer profundamente la voluntad de Dios, ahora le podía sumar el conocimiento científico secular de la psicología para así entender el problema humano en profundidad, y así lo hice. Mientras estudiaba las teorías de la personalidad y técnicas de orientación psicológica, sucedió algo muy interesante. En primer lugar, entendí que es Dios quien le ha dado al hombre el permiso de investigar su creación, para que así se establezcan a través de las diferentes ramas de la ciencia descubrimientos y postulados que luego serán usados para formular medicinas o proveer todo tipo de ayudas a la humanidad. Y en segundo lugar, pude descubrir que mucho de lo que los psicólogos habían expresado en sus teorías ya estaba escrito en la Biblia, pero con otras palabras. Por lo tanto, decidí abocarme a estudiar en profundidad esas diferencias. Con las teorías humanas por un lado y con la Biblia en los originales griego y hebreo por otro, pasé meses cautivado por las similitudes. Realmente quedé sorprendido de cuánta apoyatura la Biblia le da a las teorías de la psicología científica. Con el producto de los hallazgos terminé escribiendo un libro que denominé Neuiasis, que ha sido usado en muchos institutos bíblicos para la materia de consejería pastoral. Ahora bien, después de este pequeño preámbulo, sigamos al tema que nos compete. ¿Podemos mejorar la consejería pastoral? Aquí, por favor, permítame compartir el hecho de que existe una gran cantidad de queridos hermanos pastores que solo escuchando la palabra psicología ya ven al diablo detrás de esto. Hermanos que dicen que la psicología lo que hace es quitarle la culpa al individuo, pues de acuerdo a ellos, quienes aconsejan en este tipo de encuadre psicológico van a disculpar los hechos pecaminosos de los sujetos, pues el consejero secular le va a explicar que la culpa fue del padre o de la madre, que le formaron así y que por lo tanto él no tiene culpas. Quizás algún profesional extremadamente ateo pueda orientar de esta forma. Sin embargo, los terapeutas que yo he conocido le hacen ver al sujeto su propia responsabilidad en su conducta, pues después de todo, la moral del bien y el mal es igual, tanto para creyentes como para no creyentes. Este intenso temor de nuestros hermanos pastores sobre que la psicología es del diablo tiene un lugar muy claro de dónde es que proviene. Resulta que en los años 40 y 50, cuando la psicología se comenzó a ser popular en Estados Unidos, muchos de los pastores de las iglesias tradicionales americanas, cuando veían que no podían dar una solución a la problemática de sus miembros, comenzaron a enviarlos a estos nuevos científicos, a los psicólogos. Lamentablemente, en aquella época, donde la psicología estaba buscando su lugar como ciencia, el ateísmo acérrimo que la caracterizaba hacía que los consejos ofrecidos en esos consultorios fueran: si quieres resolver tus problemas, despídete de Dios,
Tus problemas empiezan y terminan por tu fe en Dios. Es tu fe en Dios la que te tiene paralizada. Claro, cuando los pastores comenzaron a ver que aquellos miembros ya no volvían a las congregaciones, empezaron a hacerle la guerra a los psicólogos, arrepentidos de haber enviado a sus miembros esas consultas. Por supuesto que esto está completamente justificado, pero el hecho es que esta tradición de ver al diablo en la psicología fue pasando desde aquel entonces hasta llegar a nuestros días. Solo que hoy esto ya no es así. No solo existe entre los psicólogos una gran apertura a los aspectos espirituales de los consultantes, sino que hasta ellos les animan a que busquen consuelo en Dios si el consultante es creyente. Pero el hecho es que comenzando en los años 80 hasta nuestros días ha existido ya un pionerismo absoluto de una gran cantidad de autores americanos, como también algunos latinos, que propiciaron la integración de las escrituras con la ciencia de la psicología. Estos autores se preocuparon de filtrar cada uno de los conceptos psicológicos de las técnicas ofrecidas a través del tamiz de la palabra de Dios. Pero veamos algunas definiciones ahora. Con respecto al término psicología cristiana, al hacer una búsqueda en Internet aparece el término definido por Wikipedia en inglés solamente, pues parece que nadie se tomó el tiempo de hacerlo en español, y dice, traduciendo, la psicología cristiana es una fusión de teología y psicología y es un aspecto de la psicología que adhiere a la religión del cristianismo evangélico y las enseñanzas de Jesucristo para explicar la mente y el comportamiento humanos. La psicología cristiana es un término que se usa típicamente en referencia a los psicoterapeutas cristianos protestantes que se esfuerzan por abrazar completamente sus creencias religiosas y su entrenamiento psicológico en su práctica profesional. Sin embargo, un practicante de la psicología cristiana no aceptará todas las ideas psicológicas, especialmente aquellas que contradigan o desafíen la existencia de Dios y la Biblia. Qué excelente definición, ¿verdad? Esto quiere decir que existe un camino de excelente orientación terapéutica que no contradice las enseñanzas de las Escrituras. Esto es lo que es la psicología cristiana, una integración de la psicología y la Biblia. Y podemos hablar de psicología cristiana, pues como ciencia, la psicología tiene muchas ramas. Por ejemplo, psicología clínica, psicología forense, psicología industrial, psicología educacional, psicología familiar, psicología social, psicología para los niños y otras tantas más. Cada una de estas ramas tiene un bien claro objeto de estudio. Por ejemplo, la psicología forense, su objeto son los criminales. Para la psicología de la niñez, obviamente su objeto son los niños. Y por lo tanto, para la psicología cristiana, su objeto son los creyentes. También deberíamos entonces definir qué es lo que es la psicoterapia cristiana. Wikipedia dice sobre la palabra psicoterapia lo siguiente. La psicoterapia es el uso de métodos psicológicos particularmente cuando se basa en la interacción personal regular para ayudar a una persona a cambiar el comportamiento y superar los problemas de la manera deseada. Por lo tanto, aquella persona que haya estudiado las técnicas psicoterapeutas apropiadas y posea capacitación importante en Biblia y teología, o haya sido capacitado directamente en psicología cristiana, podrá autodenominarse psicoterapeuta cristiano. Pero entonces, ¿quiere decir que sí existe una psicología cristiana? ¿Podría existir una psicología judía, una psicología musulmana o católica quizás? En realidad creo que sí, pues cada una de estas religiones tiene sus enseñanzas morales y cada una encuadra su visión de la realidad conforme a lo que su fe particular le ha enseñado. Por lo tanto, su relación con el mundo y la sociedad están teñidos de esta verdad, y todo conflicto de tipo social, matrimonial o familiar podrá ser mejor atendido si se conocen estas verdades. Claro, alguien puede argumentar que de esta forma y teniendo en cuenta las creencias de estas religiones en cuanto al dominio sobre la mujer, que se podría continuar ejerciendo la visión machista dentro de la terapia. Así es, podría ser así, pero no podemos olvidar que quienes se han desarrollado dentro de estas religiones, las mismas le proveen una visión del mundo muy particular y no se puede medir la situación matrimonial o familiar de ellas bajo un encuadre secular, salvo que la misma persona desee ya no mantener sus creencias y desee ahora vivir una vida secular.
No podemos olvidar que aunque el secularismo ateo comprende una gran parte de la población occidental, también dentro de esa sociedad secular existen los focos de diferentes culturas y religiones que ven el mundo bajo premisas diferentes al secular. Obviamente, desde el punto de vista secular, la idea de Dios es ridícula y un terapeuta secular ateo va a entender, entre comillas, que la neurosis del creyente que le consulta está directamente relacionado a su fe en Dios. Él no va a poder ver más allá de su cosmovisión. Podrá tratar al sujeto usando técnicas que él conoce, pero él sabe que si el individuo no se despega de su fe, no se va a mejorar. Este pensamiento es prejuicioso, pero dado que esta es su manera, su religión, su forma de ver el mundo, esta será su manera de pensar. No será nunca así si el creyente con problemas concurre al consultorio de un ministro capacitado en psicología cristiana. Allí no solo será tratado con respecto de su fe, sino que será atendido con amplios conocimientos de teoría y técnica psicológica que han sido integrados con elementos claros que emergen de la teología bíblica. Allí no solo habrá sanidad y liberación, sino que el creyente se sentirá feliz de estar compartiendo con alguien que entiende su lenguaje. Nuestra realidad hoy es que el secularismo ateo cientificista es el que maneja el mundo y que para estar políticamente correcto se debe enarbolar esta bandera. Pero hoy también están apareciendo una gran cantidad de científicos que han hecho importantes descubrimientos. Por ejemplo, a través de la física cuántica se han encontrado elementos diminutos de la materia y hasta la antimateria. Se han encontrado motores microscópicos en las células que han terminado por negar la teoría evolutiva de Darwin. Estos científicos han terminado aceptando la realidad del diseño inteligente que presupone a Dios como el origen de todas las cosas. Estos son científicos que empezaron sus estudios como ateos, evolucionistas, pero las evidencias que han encontrado no les permitió continuar sosteniendo la teoría darwiniana. Un excelente video para ver acerca de esto es el que estoy poniendo aquí el código en YouTube. También hemos visto que los profesionales seculares se oponen al término psicología cristiana, pues ellos no entienden las posibilidades de combinar la teoría y técnica psicológica con conceptos morales y espirituales bíblicos. Recordemos que a la base de sus enseñanzas se encuentra el fundamento evolutivo darwiniano, donde para ellos Dios es el invento del hombre, aquel hombre primitivo que necesitaba un padre todopoderoso que lo cuide de los elementos y las bestias salvajes. Por todo esto, como creyentes, debemos defender el hecho de que la psicología cristiana es una de las ramas válidas de la ciencia de la psicología, llevada a cabo por ministros capacitados por ella. Ya es hora de que nuestra iglesia deje atrás las ideas antiguas, máxime cuando existe una teoría y técnica apropiada y eficaz para verdaderamente proveer ayuda al creyente conflictuado. Por otro lado, quienes han quedado atrapados en la tradición de que toda psicología es mala, están haciéndole un gran desfavor a las familias e individuos que podrían beneficiarse con algunas sesiones de esta verdadera práctica terapéutica para el creyente, pues debemos dejar claro que verdadera psicología cristiana no es terapia secular con una oración al final. Existe en la psicología cristiana una psicoterapia que emana tanto de la Biblia como de la psicología. Y hoy tenemos miles de graduados capacitados en psicología cristiana que son excelentes psicoterapeutas cristianos que tienen como ministerio la consejería pastoral. Por ahora, nada más, que Dios le bendiga.